Noticentro 1, CMI. Desde Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reveló que el país importará gas desde Venezuela a partir del próximo año. De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, para el año entrante hay un faltante de gas, el 8% de la demanda nacional, por lo que presentó la hoja de ruta para el abastecimiento para los próximos 10 años y la seguridad energética del país. Distintas alternativas. La primera de ellas es esa conexión de esos campos que nosotros hemos encontrado en tierra para conectar esa producción de gas al sistema. La segunda, la importación de gas de Venezuela. La tercera, la regasificación. Y con base en ellas es que estamos trazando esa hoja de ruta para abastecer. Asimismo, explicó cuál será la cantidad del hidrocarburo que se importará del vecino país. Las conversaciones que hemos tenido es que estarían en capacidad de entregar en el primer año, o sea, el año entrante, entre 35 y 50 millones de pies cúbicos día. En una ventana de tiempo de un año, año y medio más, estarían en capacidad de entregar unos 150 millones de pies cúbicos día. Y por eso es que hemos metido esa posibilidad dentro de la oferta probable para atender ese déficit que tenemos en el país. ¿Cuándo? Pues va a depender muchísimo del tiempo que demore. Hemos tenido un presupuesto, ya hemos elaborado con ellos un presupuesto preliminar de lo que costaría la reparación del gasoducto, la puesta a punto para físicamente para poder habilitar el flujo de gas desde allá. Las declaraciones fueron entregadas durante el desarrollo del Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena. Noticentro 1, CMI. La agencia Moody's mantuvo la calificación crediticia de Colombia en grado de inversión debido a la solidez institucional y al manejo de la política monetaria del país. Sin embargo, bajó la perspectiva de estable a negativa por los riesgos en materia fiscal. Después de la evaluación de la economía colombiana hace un par de semanas, la agencia de riesgo Moody's mantuvo la calificación crediticia de Colombia en grado de inversión. La entidad destacó la solidez y la institucionalidad de su organismo, además de la independencia en la toma de decisiones, sobre todo en organismos como el Banco de la República. Se resalta el cumplimiento de la regla fiscal pese a las dificultades de la economía nacional, al igual que el compromiso del gobierno de mantener esta línea. A través de un video, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó: resalta sobre todo la sostenibilidad institucional y el equilibrio de poderes que se mantienen en el país. En materia macroeconómica señala que hay transparencia en el manejo de ingresos y gastos y de ahí que se haya producido el recorte de 20 billones en el presupuesto dada la dificultad de ingresos. Pese a ello, Moody's bajó la perspectiva de estable a negativo, lo que refleja una alerta para la economía colombiana en diferentes escenarios. Sobre la parte fiscal se mantiene preocupación por la disminución del recaudo tributario, que llevó al gobierno a recortar el presupuesto general de este año en 20 billones de pesos. Otra de las alertas tiene que ver con el menor crecimiento de la economía nacional para este año. Se espera un mejor panorama de la economía en el segundo semestre del año. El Consejo de Estado dejó en firme el proceso de intervención de la EPS Sanitas. El Consejo de Estado negó unas medidas cautelares que pedían suspender provisionalmente la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que ordena la intervención de la EPS Sanitas. Lo que quiere decir es que se mantiene el proceso de intervención de esta EPS y sienta un precedente sobre esas intervenciones. Así lo explicó el abogado penalista Francisco Bernate. Eso sí marca un precedente en la medida en que las otras EPS que han sido intervenidas no podrán acudir a solicitar medidas cautelares en sus eventos, sino que ya queda claro que la decisión se tomará terminado el proceso que suele tomar varios años. Sin embargo, sigue el estudio de la demanda contra la resolución que presentó el partido Cambio Radical. Organizaciones campesinas de todo el país y cultivadores de hoja de coca del Catatumbo anunciaron un paro nacional a partir del 7 de julio en protesta por los incumplimientos del gobierno con la reforma agraria y los programas de sustitución de cultivos. Desde el río Catatumbo se alza nuevamente la voz de los cultivadores de hoja de coca, cansados de los incumplimientos del gobierno. Hemos decidido desde nuestro sector social, todas las organizaciones sociales, ejercer nuestro derecho constitucional e iniciar las vías de hecho. Por esta razón, las vías empezarán a cerrarse el 5 de julio en todo el Catatumbo y el movimiento confluirá en el llamado a paro nacional campesino convocado para el 7 por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y la Agenda Nacional Campesina.
No podemos callar, aún sea con este gobierno. Nosotros somos organizaciones sociales que defendemos los derechos humanos. Los campesinos piden al gobierno cumplir y hacer realidad la reforma agraria. La presidenta de Aliadas, María Claudia Lacutir, manifestó su preocupación por los proyectos de decreto del gobierno con los que se harían cambios en la legislación laboral. Pidió llevar la discusión al Congreso de la República. La presidenta de Aliadas, organización que representa a 40 asociaciones y gremios empresariales en el país, alertó sobre las preocupaciones que tiene este sector frente a los anuncios del gobierno de establecer por decreto nuevas reglas del juego en el mercado laboral. La negociación colectiva laboral, el ejercicio del derecho de huelga y la solución a los conflictos colectivos deben de ser discutidos porque tienen unos cambios en la política que hoy es vigente. Esta organización gremial considera que los cambios anunciados por el gobierno en las políticas laborales deberían ser discutidos por el legislativo. Se puede vulnerar los principios democráticos a través de la expedición de decretos que deberían de estar por su naturaleza legal siendo debatidos en el Congreso y aprobados por el Congreso. También señaló que algunas de las medidas del gobierno deberían ser estudiadas por la Comisión de Concertación Laboral. En video quedó captado el impactante momento en el que un cráter gigante se abre en un campo de fútbol en Illinois, en Estados Unidos. El agujero de unos 30 metros de ancho y 9 de profundidad se tragó parte de la cancha, las gradas y un poste de luz en el lugar. Según la Asociación de Seguridad y Salud Minera, ya se inició una investigación sobre lo ocurrido. Por fortuna, las personas que entrenaban allí se acababan de retirar. China presentó el primer tren de pasajeros hecho totalmente con fibra de carbono. China construyó el primer tren de pasajeros del mundo fabricado con fibra de carbono, un material que lo hace mucho más ligero y energéticamente más eficiente que los trenes convencionales. El tren del metro, conocido como Setrovo 1.0, fue presentado en Qingdao, en la provincia oriental de Shandong. Luego de haber completado las pruebas en fábrica, iba a estar listo para entrar en funcionamiento en la ciudad costera a finales de este año. En total es un 11% más ligero que un tren tradicional y la compañía afirmó que el consumo de energía se va a reducir en un 7%. Esto significa una reducción en las emisiones de dióxido de carbono de más de 130 toneladas al año, equivalentes a plantar más de 40 hectáreas de árboles.